Bueno, mi nombre es Jasmine Analia Estela Mundaca y hoy les voy a hablar de mi subtema que trata la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos a los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones con nosotros mismos y con las relaciones que tenemos con los demás, de responder de manera adecuada utilizando nuestros mejores recursos a los diferentes problemas que se nos presentan en la vida. También tenemos que la inteligencia emocional se compone en 4 partes. Una de ellas es habilidades sociales, autocontrol, conciencia social y empatía, y el autoconocimiento, que implica entender lo que sientes y por qué. Y también tenemos los beneficios de la inteligencia emocional, que vienen a ser: protege y evita el estrés, mejora las relaciones interpersonales, aumenta la motivación y ayuda a alcanzar nuestros objetivos, favorece el desarrollo personal, mejora el autoconocimiento y la toma de decisiones. Y por otro lado tenemos el último, que nos ayuda a dormir mejor. Esa es toda mi explicación de inteligencia emocional. Le voy a dar el pase a mi compañera para que les siga explicando. Muy buenas tardes, soy la alumna Arias Edith del grupo 4. El tema que nos ha tocado es gestión emocional para relaciones sanas. El subtema, la inteligencia emocional. A continuación pasaré explicando más sobre mi subtema. Cuando hablamos de la inteligencia emocional nos referimos a la habilidad de poder entender y autocontrolar nuestras propias emociones y poder tener una comunicación más afectiva. Esto nos permite tener relaciones más sanas, ya sea en amigos, familiares, el trabajo o otro centro de labor educativo. El objetivo de la inteligencia emocional no es poder controlar nuestras propias emociones, sino también controlar o manejar situaciones de emociones en las que parecen incontrolables. También una de las habilidades es poder reconocer, regular y comprender las emociones tanto en ti mismo como en los demás. La inteligencia emocional te ayuda a conectar con más personas, forjar relaciones más empáticas. También agregamos que esto nos ayuda a comunicarnos de una manera más efectiva, a resolver conflictos y poder expresar mejor nuestros sentimientos. Gracias, eso ha sido todo. Buenos días, profesor. Mi nombre es Julio Calderón y hoy hablaré sobre las emociones toscas y rápidas. La importancia evolutiva de ofrecer una respuesta rápida que permitiría ganar unos milisegundos críticos ante las situaciones peligrosas debió ser vital para nuestros antepasados, ya que esta configuración ha quedado impresa en el cerebro de los humanos hasta el día de hoy. Un cerebro que permite una respuesta emocional muy veloz se trata también de una respuesta tosca, porque las células implicadas solo permiten un procedimiento rápido. Esto nos hace sentir antes que pensar. La amígdala prepara una respuesta ansiosa e impulsiva, pero otra parte del cerebro se encarga de elaborar una respuesta más adecuada. El regulador cerebral, que desconecta los impulsos de la amígdala, parece encontrarse en el extremo de una vía nerviosa que va al neocórtex. Cuando estamos emocionalmente perturbados, solemos decir que no podemos pensar bien, y permite explicar por qué la tensión emocional prolongada puede no permitir las facultades intelectuales del niño y dificultar así su capacidad de aprendizaje. Los niños impulsivos y ansiosos y a menudo problemáticos parecen tener un escaso control prefrontal sobre sus impulsos límbicos. Este tipo de niños presenta un elevado riesgo de problemas de fracaso escolar, alcoholismo y delincuencia, pero no tanto por su potencial intelectual sea bajo, sino porque su control sobre su vida emocional se haya restringido. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Soy la estudiante Xiomara Melo Guamán y hoy vengo a hablar sobre el subtema que es la motivación en la inteligencia emocional. Primeramente, ¿cómo influye la motivación? La motivación es lo que automotiva a la persona y hace que tengamos la capacidad para resistir ante las frustraciones o adversidades que se nos presente o lleguemos a tener. También llegamos a tener el control de nuestros impulsos.
y además de eso regula nuestro estado de ánimo, para así sea factible la convivencia con otras personas que se encuentren en nuestro entorno o en nuestro alrededor. Ellos pueden ser amigos, familiares o personas que conozcamos en el transcurso de nuestra vida. Los beneficios que llegamos a tener son el equilibrio emocional, que es la capacidad para controlar nuestras emociones. También tenemos las relaciones armoniosas, las relaciones sanas, de convivencia pacífica y tranquila. También potencia nuestro rendimiento. Además, aumenta el entusiasmo. Aquí en esto quiero recalcar al autor Goleman, Daniel Goleman, que fue autor del libro El cerebro y la inteligencia emocional, donde nos recalca que cada tipo de motivación es una vía distinta que pone en funcionamiento el córtex prefrontal del lado izquierdo y en los centros de recompensa del cerebro. Eso es lo que hace que la persona incremente el impulso y la perseverancia y pues se llega a sentir bien consigo mismo. Soy Fabiola Ayala Mendieta y su tema es el aprendizaje emocional. El aprendizaje emocional es el proceso que consiste en desarrollar habilidades de carácter emocional para identificar, entender, controlar y expresar efectivamente las emociones. Es aquel aprendizaje que permite ser consciente de las propias emociones y actuar de forma correcta ante ellas. Ejemplos de aprendizaje emocional. Aprender a controlar la ira. Es el aprendizaje para aprender a gestionar el enojo. Aprender a estar triste. Proceso para lidiar con un estado emocional de tristeza. Aprender a expresar sentimientos. Saber explicar las emociones para dar a entender la razón de un determinado estado de ánimo. Características del aprendizaje emocional. Conciencia emocional se refiere a la capacidad para reconocer las emociones que se experimenta en momentos dados. Comprensión emocional es la habilidad para entender las emociones que se perciben, entendiendo así la razón de los distintos estados de ánimo. Control emocional consiste en la capacidad para regular las emociones, no cediendo el control ante ellas. Expresión emocional, habilidad para decir con precisión lo que siente emocionalmente. Yo le voy a explicar sobre las habilidades sociales. Todos creemos que la manera en que interactuamos con los demás es la manera con la que nacemos. No, cuando nosotros pasamos por ciertas cosas en la vida, nuestras vivencias, nuestras experiencias, la cultura en que vivimos, el espacio, todo influye en lo que en el futuro eres, en tu actual forma de comportarte. Por ello, deja de formar parte de nuestra personalidad, ya que nosotros decidimos la forma en la que interactuamos con los demás, con el exterior. También la expresión influye bastante los factores que sean verbales, emocionales y la forma que interpretamos las situaciones a vista de nuestras expectativas hacia el exterior. Es de acuerdo a nuestra reacción neurológica, por eso a algunas personas se les facilita y a otras se les dificulta la manera de interactuar con las personas. Bueno, las habilidades sociales se caracterizan por 3 factores: la confianza, la comunicación y la conexión. El autoestima es uno mismo, cómo gestionas tus emociones. Cuando hablas de la asertividad, es cómo expresas tus ideas y opiniones hacia los demás. Cuando hablas de las conversaciones, habla de la manera que intercambias información con los demás. Cuando hablas de la persuasión, habla de cómo te afecta la opinión o la actitud de los demás. Cuando hablas de la empatía, es cómo percibes los sentimientos de los demás. Cuando hablas de la presencia, es de cómo haces sentir a los demás. Es importante para todos poder aprender cuál es la necesidad que tiene el ser humano para congeniar de la mejor forma con el exterior, teniendo en cuenta el razonamiento que tiene cada ser humano de acuerdo a muchos factores. Importante la edad, ya que el diferente razonamiento de adaptación influye bastante. Y también unos consejos que doy es que no evitemos los pensamientos negativos.
No evitarlos es la mejor forma de combatirlos. También reconocer y no minimizar nuestras emociones, ya que es válido todo lo que sentimos y también es importante entender por qué, para así poder manejarlas y aprender a conocernos en realidad, a saber qué nos enoja, qué no, cómo podemos solucionarlo para que las demás personas no se sientan afectadas de acuerdo a nuestro sentir, a cómo nos hacen sentir y que no se apoderen de lo que nosotros podamos pasar en ese momento. Buscar una postura dominante para sentirse más confiado no se refiere a lo que es imponer, sino a más tener confianza en uno mismo con lo que son argumentos, con lo que son respuestas válidas ante distintas situaciones. Gracias. Buenas tardes, profesor. Soy la alumna Luisa Fernanda Apuntilla Sila y voy a exponer sobre los tipos de inteligencia emocional. Existen dos tipos de inteligencia, los cuales son la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. La inteligencia intrapersonal es la cual nos habla sobre la habilidad de la persona que tiene para conocerse a sí misma. Esto se refiere al entendimiento de sus emociones y saber regularlas, conociendo a profundidad sus sentimientos, sus aspiraciones en la vida, sus fortalezas y sus debilidades. La inteligencia interpersonal es la cual se refiere a la capacidad para comunicarse apropiadamente con otras personas, empatizando con ellas y entendiéndolas emocionalmente. Esto permite que la persona con esta inteligencia pueda actuar de una manera correcta dependiendo al problema emocional de la otra persona, poniéndose en el lugar de ellas, siendo esta la empatía, habilidades sociales, etc. Muchas gracias. Mi nombre es Miller Martínez Guachillo y hablaré sobre la inteligencia emocional. Mi tema es sobre la importancia de las decisiones, siendo conscientes de ello. La inteligencia emocional es la capacidad de la aceptación y la gestión consciente de las emociones, teniendo en cuenta la importancia que tienen en todas las decisiones. Además, el 95% de todas nuestras decisiones están influenciadas por nuestras emociones. Cuando nos sentamos felices, sinceros, alegres, no tomaremos decisiones apresuradas, seremos conscientes de ellas, que estas emociones no nos afectarán ni afectarán a las personas de nuestro alrededor. En cambio, las emociones negativas, estas sí nos afectarán porque tomaremos decisiones apresuradas, no siendo conscientes de ellas, porque podemos hacer cualquier cosa que perjudique al resto y a nosotros mismos, y cuando estamos influenciados por estas no seremos conscientes y que luego nos arrepentiremos de estas malas decisiones. Las personas que poseen autoconfianza, estas son capaces de tomar buenas decisiones. Además, se sienten seguros de asumir nuevos retos y arriesgarse y no pensar en el qué dirán o si están bien o mal esas decisiones. Se sentirán seguros al tomar esas decisiones, al hacer cualquier cosa que otras personas no se atreverían, porque esa es la clave de la inteligencia emocional, tener autoconfianza para ser capaces de poder hacer cualquier cosa y tomar buenas decisiones. Gracias.